Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, los compañeros de la Tendencia Vita Montonera vamos a hacer una pequeña charla con un compañero histórico, el compañero Roberto Perdía, perteneciente, dirigente de la OLP, Organización Libres del Pueblo. Y bueno, vamos a empezarle a hacer algunas preguntitas como para que él nos dé su idea de política actual y de lo que eventualmente está por venir. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Bien, ¿Todo buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, veamos qué podemos aportar o qué podemos discutir. Una primera pregunta que no encara directamente en el tema, pero OLP, ¿pensaron un poquito, más allá de lo que significan las siglas de ustedes, alguna, digamos, concordancia con la Organización para la Liberación de Palestina? Tiene no que ver, pero digamos... No, tiene que ver con la experiencia peronista. Sí. Después yo conté una anécdota sobre el tema de los palestinos. Nosotros, como ustedes saben, las organizaciones libres del pueblo es filosóficamente hablando, yo planteaba en términos filosóficos el tema, es un modo de organización que planteó el peronismo allá en la década de los 40, los 50, como organizaciones libres, es decir, de libre asociación, ¿cierto? Y en función de los intereses del pueblo y con algún tipo de vínculo con el Estado para resolver esas situaciones. Ese fue el origen de lo que es la OLP. Perfecto. Y cuando se dio el debate en el año 2002, cuando fueron los grandes ruidos en la Argentina con la caída del sistema financiero que había en ese momento y demás, nosotros empezamos a participar con fuerza y nos agrupamos un montón de compañeros y ahí arrancamos con este agrupamiento. Ciertamente tiene puntos en común en el nombre, inclusive con la organización palestina. Inclusive en un momento dado, hace años atrás, una persona que fue embajador de Palestina acá me dice, pero no tenía otro nombre para ponerse, me dice, justo OLP, me dice. No, le digo, lo que pasa es que después vino un peticito, medio copión, le digo, que le copió el peronismo el nombre que tenía, que es un nombre de peronismo, y le conté esta historia de lo que es el origen de la OLP en el peronismo, que es previo a la OLP de Palestina. Perfecto, eso es lo que quería que expliquemos y que expliques para que la gente sepa. Bien, contame un poquito someramente, cuál es tu visión de lo que está pasando actualmente en la Argentina a partir del triunfo de Cambiemos que tiene al frente al que es ahora el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y creo que primero es imposible separar lo que pasa en Argentina de lo que está ocurriendo en el resto de la región. El primer elemento a tener en cuenta, porque si no vamos a dar explicaciones que son parciales y que por ahí no dan cuenta de la situación del conjunto. Yo creo que en América Latina, en América del Sur, en nuestra América, hubo procesos muy importantes que se iniciaron hace 15 a 20 años atrás, que llegaron a puntos muy altos, que tuvieron como vanguardia el proceso venezolano, con el comandante Chávez a la cabeza, que arrancaron con aquel Caracazo famoso, a los cuales siguieron otros movimientos, fundamentalmente después el pueblo boliviano con la Bolivia de Evo, que está entrando en una profunda crisis justamente ahora, en estos días, y después otros procesos que lo fueron acompañando con matices a estos movimientos. Yo creo que en este caso hubo ideas muy importantes que colocaron sobre el escenario político cuestiones como la restitución de la identidad sudamericana, la búsqueda de acuerdos comunes en la región, búsqueda que estuvo bastante encubierta, tapada desde hace siglo y medio, ¿no es cierto? Y que fueron colocadas a la vista de todos en estos años, con estructuras como la idea del Banco del Sur, el CELAC, el UNASUR, el ALBA, etcétera, con diferentes propuestas y demás. Pero creo que era el abordaje de una perspectiva latinoamericana, de una unidad que se había frustrado ya en el siglo XIX, cuando los patriotas fueron traicionados en definitiva, después de la reunión de Panamá, y aparecieron los países de nuestra América que hoy conocemos, con sus constituciones, que no es casual, son las que nos siguen rigiendo en la mayor parte de nuestros países. Ese fenómeno entró en crisis. ¿Cómo entró en crisis el proceso argentino? ¿Por qué entra en crisis entonces? Para explicarnos qué pasa. Yo creo que entra en crisis fundamentalmente por dos cuestiones, ¿no es cierto? Una, no haber actuado con la suficiente fuerza y vitalidad que se requería en romper lo que se llaman los lazos de la dependencia.
Digo lazos de la dependencia fundamentalmente en América del Sur, lo que está ligado al sector financiero, nuestra dependencia del sector financiero, y la dependencia de lo que económicamente se conoce como extractivismo, es decir, se llevan nuestros recursos naturales, petróleo en Venezuela, el cobre en Chile, en la Argentina el producto de la tierra más la minería, etc. En todos los países bajo la forma distinta de lo que cada país produce. Pero ese vínculo, ese cordón umbilical del extractivismo junto al sector financiero es lo que nos mantuvo atado al sistema imperial. Tengamos presente este simple hecho. Años atrás, acá en la Argentina, el no pago de la deuda era una bandera importante. Sí. Y hoy en día no se habla casi de eso. La hemos perdido en el camino la bandera. ¿La deuda no existe? Sí, la deuda existe. Hoy se habla de fondos buitre, etc. Pero simultáneamente nos enorgullecemos de ser un pagador serial. Yo creo que ahí está una de las claves, pensando en el tema de la deuda. Después podríamos tomar lo que pasa en el sector productivo con la tierra, con lo que pasa con la soja, con Monsanto, con Syngenta, etcétera, etcétera. Pero para no abundar. Este es un aspecto. Sí. Es si no haber roto o no haber movilizado al pueblo en torno a la ruptura con el modelo dependiente. Y el otro aspecto, que está estrechamente ligado a eso, es en definitiva el no haber construido el poder para poder dar esa pelea. No haberlo construido no porque no hubiera espacio, no haberlo construido porque no había voluntad de construirlo. Es decir, el pueblo organizado como forma de lucha no fue un mecanismo que los gobiernos practicaron. Perdona, vos decís que no había voluntad de los gobiernos. De los gobiernos. O sea, los gobiernos no fueron capaces o no quisieron, si no había voluntad, no quisieron, digamos, encaminar al pueblo para dar esa lucha. Para dar esa lucha. Entonces, esos dos elementos. No haber roto esos lazos de dependencia, no haber construido el poder del pueblo para dar esa lucha justamente, creo que está en la clave de lo que nos pasó. Y como consecuencia de eso, no haber modificado las estructuras institucionales que nos legaron hace siglo y medio, de los cuales hubo algunos ejemplos, como el tema venezolano, algunos cambios con los consejos comunales, en Bolivia sobre la aplicación de la justicia comunitaria, que tienen que ver con recuperar otro tipo de modelo, ¿no es cierto? O en Argentina, de los 40 y pico, 50, con la Constitución del 49 del peronismo, que también apuntó a algunos elementos nuevos hace ya casi 70 años, ¿no es cierto? Bueno, no se retomaron esa bandera en términos generales. Y tenemos esta situación que tenemos, donde en definitiva los Macri latinoamericanos son hijos de esta política. Entonces hoy en día, como el péndulo, ¿no es cierto?, lo que no se hizo para un lado, ahora viene para el otro. Entonces creo que hay que pelear contra esas nuevas condiciones que se han generado, que tienen mucho que ver con la experiencia de estos años. O sea, sería más o menos como interpretar que los regímenes políticos que nos vienen gobernando desde hace mucho tiempo, no solo acá, sino en Latinoamérica, salvo algunas excepciones, como podría ser Cuba, tal vez, digamos que están en una especie de tira y afloje de una cuerda, donde le dan un poquito a la gente, al pueblo, poniendo, digamos, en práctica ciertas medidas populares, para que después eso retroceda, tal vez retroceda más de lo que avanzó y se vuelva a ese juego pendular del que hablas. Sería claro, una cosa así. Claro, fijémonos en esto. Y esto el caso argentino es bien típico, ¿no es cierto? Y en otros países también, pero estamos acá en Argentina. No hubo una política de producción, ¿no es cierto?, novedosa o nueva en la Argentina, sino que seguimos detrás del modelo agroexportador que conocimos históricamente. ¿Eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencias que no nos preocupamos mayormente de qué pasaba en la población y cómo la preparábamos para situaciones nuevas que había que dar. Entonces, ¿qué respuesta hubo? Hubo respuestas de tipo asistencialista, donde colados en la ventaja de una situación económica internacional favorable, contamos con recursos para promover el consumo. Está bien, promovamos el consumo, pero yo creo que no es el eje de la construcción de una sociedad distinta, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos con los topes de ese aumento del consumo sin haber producido los cambios estructurales que el país demandaba.
Entonces las medidas quedaron en definitiva en un asistencialismo que no terminó de dar respuesta ni a la organización del pueblo ni a la ruptura del lazo de dependencia. Eso lo concreto después de 12 años, donde en definitiva, y creo que esta es desde mi punto de vista la crítica más fuerte de estos años vividos, lo que se hizo fue restablecer el equilibrio que el sistema había perdido en el 2001-2002, donde el sistema estaba quebrado realmente y donde había condiciones, el pueblo tenía condiciones de escuchar otras respuestas. Aquí, en lugar de utilizar esa expectativa popular para transformar la realidad de un modo más radical, lo que decidimos fue volver a restablecer el equilibrio, entre comillas, democrático, ¿no es cierto?, con su división de poderes tradicionales, con su sistema de representatividad, etcétera, que yo creo que están a raíz de los problemas que no sirven para un proceso de liberación. Bueno, antes de ir sobre ese tema puntualmente, que es uno de los que a mí y que a mucha gente seguramente más interesa, que vos nos expliques cuál es tu visión de este sistema llamado democrático, que en realidad seguramente no lo es, y de qué manera se puede transformar esto para llegar a otro sistema, que vos nos explicarás cuál es tu visión, de una democracia distinta, participativa en términos de asambleas o como fuere. Pero antes de eso quería hacerte una pregunta, teniendo en cuenta estos años, ciertas cosas que no se han manejado bien o que no se tenía la intención de profundizar, digamos, en una estructura revolucionaria o como se le quiera llamar. Y ahora solamente voy a volver atrás, pero solamente en esta parte. Cuando vos fuiste un dirigente, bueno, número uno de la organización Montoneros en la década del 70, yo recuerdo que en ese momento, en cierta medida, se le exigía al general Perón, más allá de cumplir con todas las cosas que se habían dicho en la campaña electoral de Cámpora, digamos, una evolución sobre lo que básicamente era el peronismo, ¿correcto? O sea, el peronismo, aparentemente, por lo que se vislumbra, sería, digamos, una estación intermedia en proyectarse después a lo que ustedes llamaban la patria socialista. Yo quiero que me expliques, si se puede, someramente, más allá de la distancia en los tiempos, ¿qué entendés vos por esa patria socialista y qué entendés vos hoy por lo que sería esa patria socialista? ¿Se entiende más o menos? Sí, en los 70 la idea nuestra estaba en un momento dado en consonancia con el pensamiento de Perón, 72, 73, etcétera, cuando Perón hablaba de los cambios en el propio peronismo, la transformación del peronismo, etcétera. En ese marco el propio Perón contemplaba la idea del socialismo nacional, de modo que no era un invento tan alocado nuestro. Bien, donde se podía discutir hacia dónde quería llegar cada uno y el otro, pero estamos en ese camino, con diferencias, por cierto, pero avanzando. Eso entra en crisis en el año 74, 75, básicamente entra en crisis cuando en América Latina se impone el imperio, básicamente en la idea contra Allende en Chile, y ahí deciden avanzar para voltear a los demás gobiernos de la región. Y ahí, bueno, pasó lo que más o menos es público y notorio, que terminó el golpe del 76. Bueno, aquella experiencia quedó allí, ¿no es cierto? En estos años, ¿qué es lo que significa la idea de construir el socialismo? No es la idea de poder liquidar la propiedad privada, nada por el estilo, bajo estas condiciones, sino en conseguir, en definitiva, lo podemos definir, si se quiere, más elementalmente como el nacionalismo popular revolucionario. Es una idea de defender este concepto de patria que podemos plantear, de construir la independencia dentro del mismo, de construir esa independencia rompiendo con el sistema que nos ata al modelo imperial y de generar el poder del pueblo que permitirlo transformar. Esa idea, para seguirla bajando a tierra, ¿no es cierto?, supone prácticas distintas, supone prácticas diferentes para que no volvamos a los viejos caminos que ya recorrimos recurrentemente, ¿no? ¿Qué son esas prácticas diferentes? Yo creo que hoy en día existen condiciones como para poder construir desde la base un poder del pueblo,
un poder del pueblo en cuestiones elementales que tienen que ver con su vida cotidiana, salud, educación, vivienda, etc. Tratar de darle al pueblo organización detrás de esa bandera y de resolución de esos problemas. Eso tiene que ir de la mano con la construcción de una fuerza política que lo tome como bandera general, ¿no es cierto? Y en ese sentido no hace falta inventar muchas cosas. El peronismo tiene 3 o 4 programas centrales que contemplan lo que sea respuesta a esta situación de la coyuntura. El programa de Huerta Grande, de La Falda, el programa de la CGTA, etcétera, hasta podemos hablar de los 26 puntos de Ubaldini, ya mucho más cercanos en el tiempo, donde sería posible sentar las bases de una independencia nacional sobre la cual a su vez, o al interior de la misma, desarrollemos formas de poder nuevas, de formas de poder en torno a las reivindicaciones del pueblo. Entonces, construir desde la base un nuevo tipo de poder, articularlo encima con un sistema político que adopte esta problemática.